Muy bien, muchas gracias. Si os parece, dejamos las preguntas para el final porque estarán muy relacionadas unas con otras y como muy bien ha quedado planteado por el doctor Alegría, a la vista de estos resultados uno podría pensar que no hay herramientas suficientes para alcanzar ese objetivo, pero realmente sí tenemos terapias que en la inmensa mayoría de los casos son capaces de alcanzar ese objetivo. Y para revisar estos temas y especialmente el papel que la coadministración de fármacos puede jugar en el tratamiento de la lipidemia, pues tenemos al doctor Alberto Cordero de Alicante que va a revisar este tema. Cuando quieras, Alberto. Muy bien, buenos días. Yo me sumo a los agradecimientos tanto a la Sociedad Española de Cardiología como a MSD por la invitación. Además, por un tema que creo que es tan interesante y tan candente como cómo podemos conseguir estos objetivos que cada vez son más estrictos, cada vez, como saben las guías, cada vez solo en 10 años se han ido reduciendo progresivamente el objetivo terapéutico para los pacientes de alto riesgo y ya está claramente establecido que el objetivo es 70. Hace unos años llegar a 70 parecía imposible. Hoy en día tenemos herramientas suficientes para hacerlo, pero aún así no lo conseguimos. Y aunque parezca que 70 es un objetivo probablemente inalcanzable o difícil de llegar, o incluso una quimera, sabemos que incluso llegando más allá, incluso ya hay datos que demuestran que llegando a 50 también seguimos consiguiendo beneficio y probablemente el LDL, la última variable biológica que no tiene una clara evidencia de un efecto de curva en J. Como saben que hemos estado pues los últimos años hablando mucho de la hipertensión, la glucemia, la creatinina, el índice de masa corporal, pues LDL sigue siendo probablemente la única variable en la que cuanto más bajo mejor, y para esto pues tenemos diferentes estrategias y diferentes formas o pacientes a los que debemos tratar de conseguirlo, especialmente los pacientes de muy alto riesgo, como que ya ha quedado claro en el que el umbral o el objetivo de tratamiento debe ser llegar a 70. ¿Y por qué no lo conseguimos o por qué no estamos así? Trataré de mostrarles algunos datos o cómo lo podríamos llegar a hacer. Estos son datos muy recientes que se acaban de publicar la semana pasada, se han comunicado el segundo registro europeo de factores de riesgo, que muestran que España pues tiene realmente unos valores de control y de niveles lipídicos intermedios, o sea que no somos los peores, por lo menos en el colesterol, pero si luego uno analiza detalladamente cuáles son los valores de LDL de los pacientes que ingresan por infarto en España, pues no es fácil de conseguir este dato, porque la mayoría de los registros o de las publicaciones citan únicamente hipercolesterolemia, pero no publican los niveles del LDL. Estos son datos propios de la sección de hipertensión, de registros tanto de síndrome coronario agudo como de pacientes con cardiopatía isquémica estable, en el que pueden ver que los valores de LDL no son disparadamente altos. Más bien se encuentran unos límites bastante razonables y aún así no conseguimos un buen control. ¿Cuál es el problema? Es que los objetivos cada vez son más estrictos. Para llegar a 50 o para llegar a 70 miligramos de decilitros de LDL necesitamos unas reducciones muy importantes, y esto es una de las tablas, me parece, que son más prácticas de las guías. Estos son los niveles de partida de LDL y qué tenemos que conseguir o cuál es el porcentaje de reducción que tenemos que conseguir para llegar a 100 o a 70. Y como ven, prácticamente tenemos que conseguir reducciones entre el 50 o entre el 40 y el 60% de los niveles de LDL. Y esto ¿cuál es la siguiente conclusión que tenemos que sacar? Es que hoy en día con una monoterapia, prácticamente con las estatinas que tenemos, que es el pilar de tratamiento, prácticamente con monoterapia, con ninguna de las estrategias que contamos hoy en día, alcanzaremos reducciones de más del 50%, y esto lleva inevitablemente a la combinación. Esta es una actualización de la clásica tabla de Masana, en el que si ven más o menos el objetivo que nos hemos marcado de reducción entre el 40 y el 60%, pues únicamente con la dosis más alta comercializada de atorvastatina lo conseguiríamos, o con la dosis de rosuvastatina, pero por ejemplo las nuevas estatinas, que saben que se venden como que se toleran mejor, pero no son igual de potentes, pues no alcanzaríamos estos resultados. Y además es que las dosis altas de estatinas cada vez, aunque tienen toda la evidencia que respalda su beneficio a nivel cardiovascular, cada vez estamos atendiendo a más noticias de que no todo es bueno en las estatinas. En contra de esos mensajes que vivimos hace unos años de que estatinas para todos, estatinas en el agua, estatinas en la leche, pues cada vez tenemos más datos de que las dosis altas de estatinas pueden ser peligrosas, o que de hecho son peligrosas cuando llevamos a muchos pacientes ya seguidos en el tiempo. Incluso hay alertas de la FDA, como pueden ver, de la toxicidad de dosis altas, que es una cosa bien conocida, sabiendo que subiendo o escalando en dosis progresivas de estatinas, el beneficio cardiovascular o la reducción del LDL aumenta, pero lo que aumenta de forma exponencial es la toxicidad o el daño hepático con elevación significativa de las transaminasas. Además sabemos que, y estos son datos bastante recientes, que las dosis altas de estatinas
activan otras vías metabólicas y como un efecto un poco homeostático lo que aumentan es la absorción de colesterol, no solo por la medición de las formas de colesterol clásicamente que se sabe que se absorben a nivel intestinal, sino que además activan la expresión de receptores intestinales de colesterol, con lo cual solo el tratamiento con estatinas o en monoterapia podría tener algunas implicaciones a largo plazo, como trataré luego de argumentar a favor de realizar un tratamiento combinado. Y otros titulares también muy recientes en torno a las estatinas, que defienden que incluso probablemente las personas sanas, aunque tengan factores de riesgo o tengan un riesgo intermedio, no deberían recibir estatinas porque a largo plazo los pacientes pueden tener efectos secundarios. Y esto es una editorial que les recomiendo, bastante crítica, pero muy bien argumentado sobre el uso indiscriminado de las estatinas, o como saben, el segundo metaanálisis que demuestra que las estatinas pueden aumentar el riesgo de diabetes, si bien no en todos los enfermos, pero sí que puede aumentar a largo plazo el riesgo de diabetes. Por lo tanto, las estatinas, desde luego que son el pilar de tratamiento de la dislipemia, pero tendríamos que considerar la combinación, que luego realmente las combinaciones, y estos son datos del ICP Bypass, combinamos poco. El control de los lípidos coincide con los datos que ya les han presentado, en general con los datos bastante poco optimistas respecto al control de los lípidos, pero pueden ver que realmente la combinación realmente de estatinas con otra estrategia, por ejemplo con fibratos o con ezetimibe, hoy en día la práctica clínica no es la normal. Siguiendo un poco el esquema del diamante de la hipertensión, he hecho pues cómo haríamos o cómo podríamos combinar las estatinas. Estas serían actualmente las estrategias que disponemos. Y es además de lo que vamos a disponer. Saben que había otra estrategia terapéutica a la que tenían muchísimas expectativas, como son los inhibidores del CTP, el evacetrapid, dalcetrapid y anatrapid, pero que, aunque habían mostrado efectos moderados a nivel de la pared vascular y unos efectos espectaculares a nivel del perfil lipídico, saben que los estudios de morbimortalidad, uno de ellos ha sido suspendido con dalcetrapid, y aunque en esta editorial de las sociedades conjuntas se anima a no abandonar esta vía de investigación, probablemente vamos a tardar mucho tiempo en tener otra estrategia terapéutica, y lo que vamos a tener es lo que nos dicen las guías. Hay que utilizar las estatinas, se puede utilizar ecetrol en monoterapia en los pacientes que no toleran las estatinas, pero a la hora de combinar hay que claramente elegir si combinamos las estatinas con ácido nicotínico o con ezetimibe, aparcando bastante ya creo que las sales biliares, que tienen una representación muy escasa hoy en día en España y en nuestro medio. Yo creo que prácticamente no se utilizan. Los fibratos cada vez están más denostados porque saben que aunque consiguen un efecto bastante importante sobre los niveles séricos de triglicéridos, los últimos estudios demuestran que el beneficio a nivel cardiovascular es o muy pequeño o ninguno. Y realmente las estrategias que vamos a tener hoy en día y lo que tenemos que utilizar y lo que tendremos que elegir es con qué combinamos las estatinas, si con ácido nicotínico o con ezetimibe. Poniendo un poco en la balanza estas dos combinaciones, junto a las recomendaciones que ponen las guías, probablemente la ventaja que tiene la combinación con ezetimibe es la excelente tolerancia. Punto negativo, probablemente la falta de evidencia, que lo he puesto en interrogatorio porque creo que hoy en día ya contamos con datos suficientes de la evidencia a nivel cardiovascular, y sin embargo la combinación estatina-ácido nicotínico tendría como valor positivo el aumento de los HDL, que es muy importante, y esto probablemente se traduzca en un beneficio a nivel cardiovascular, pero hoy por hoy no está bien demostrado. Y sin embargo, como saben, pues probablemente el punto negativo de esta combinación sería la tolerancia que tiene el ácido nicotínico, aunque tenemos nuevas formulaciones y realmente las unidades que lo utilizan mucho y tienen mucha experiencia en explicar a los pacientes y en manejar los efectos secundarios dicen que no son tantos, pero hoy por hoy el ácido nicotínico tiene una tolerancia no muy buena y desde luego no comparable al ecetrol. Y lo que sí que está bastante claro es que la evidencia a nivel cardiovascular hoy por hoy del ácido nicotínico no es muy buena. Conocen los datos del AMHI, pacientes de muy alto riesgo que fueron randomizados al tratamiento, voy a poner mejor esta diapositiva primero, a tratamiento con estatina para conseguir un objetivo de LDL por debajo de 80, entre 80 y 40, para lo cual muchos de los pacientes recibieron, como ven, ezetimibe en ambas ramas, y yo creo que esto es un resultado muy interesante, que este es realmente un estudio de combinación de estatinas con ezetimibe en muchos pacientes, que demuestra que se puede conseguir niveles controlados de LDL, y los pacientes, además de eso, fueron randomizados a niacina o placebo, aunque, a ver, perdónenme.
Aunque, como ven, pues fue un estudio que se suspendió precozmente porque no obtuvo resultados a favor del ácido nicotínico y, como ven, las curvas son perfectamente superponibles. Porque creo que uno de los puntos interesantes de este estudio es que consiguió un excelente control de las LDL con una estrategia de combinación de estatina con ezetimibe. Desde luego no se ha parado la investigación en niacina. He de decir que el estudio de Lamhai era con una formulación que no es la que contamos en España, no es la preparación de ácido nicotínico con la ropipran como la que tenemos en España, era únicamente niacina. Hay 2 estudios muy potentes en marcha, con muchas expectativas. Los estudios no se han suspendido y se van a comunicar probablemente el HPS2 a principios del 2013. Y estamos muy expectantes porque realmente el diseño es francamente mejor que la AMHA y probablemente los resultados sean más esperanzadores. A la hora de elegir realmente, entonces, ¿qué hacemos con ácido nicotínico? Si elegimos ácido nicotínico o si elegimos ezetimibe, pueden ver cómo realmente la estrategia que consigue unos niveles, una reducción efectiva de los niveles de LDL es la combinación hoy por hoy de estatina con ezetimibe. Y si utilizamos la otra tabla que les he presentado antes de qué es lo que conseguimos añadiendo ezetimibe, prácticamente con las estrategias que tenemos hoy en día de estatinas conseguiríamos de entrada una reducción bastante importante o llegar al objetivo de control de las LDL. Y respecto a si no hay evidencia o lo cual es la evidencia de esta combinación, los datos o la perspectiva cambia mucho gracias a los datos del SARP. El estudio SARP fue un estudio positivo en un contexto tan complicado como es en los pacientes con insuficiencia renal avanzada. Y como sabes, los pacientes fueron randomizados a una combinación de simvastatina más ezetimibe o placebo y obtuvo una reducción significativa del 17% en la aparición de un evento combinado de eventos aterotrombóticos agudos. Además, como les digo, era un contexto en el que no contábamos con ninguna evidencia del tratamiento con estatinas. Como saben, el estudio 4D y el estudio Aurora habían sido estudios neutros y pueden ver que las curvas realmente son iguales en la rama de placebo o de una estatina, 2 estatinas que utilizamos muy habitualmente en la prevención cardiovascular, como rosuvastatina y atorvastatina. Y, sin embargo, el SARP fue un estudio positivo, además que concuerda pues, con la reducción que debemos esperar de eventos cardiovasculares asociados a la reducción de los niveles de LDL colesterol, que además despejó las dudas que había sobre seguridad tanto a nivel cardiovascular como de cáncer, como de efectos secundarios. Y creo que el SARP marca una diferencia bastante clara respecto a los otros estudios, no tanto en el diseño, sino en cómo su evidencia respalda la asociación de esta combinación. Si analizan el diseño o los criterios de inclusión, o al fin y al cabo las poblaciones incluidas en los 3 estudios del SARP, es muy diferente desde el punto de vista de que son más enfermos, el seguimiento es más largo, pero realmente la diferencia es que utiliza una combinación de entrada, que es simvastatina más ezetimibe. Además, excluye a todos los pacientes con cardiopatía isquémica, era un criterio de exclusión para entrada en el estudio, con lo cual lo que analiza es el debut de la cardiopatía isquémica como tal. Y además, no estaban todos los pacientes en diálisis. Había un tercio de pacientes que estaban en diálisis y otro tercio durante el seguimiento acabó entrando en programas de diálisis, con lo cual no eran enfermos con una insuficiencia renal terminal, eran una insuficiencia renal grave, muy avanzada, porque muchos acabaron en programas de diálisis, pero no eran enfermos tan terminales como para los que sabemos que realmente modificar la evolución de la aterotrombosis es muy complicado. Y como pueden ver, los resultados fueron claramente positivos en el SARP. Estos datos muchas veces los hemos visto como unos datos de nefrología que no son extrapolables al mundo de la cardiología. Lo que hemos analizado hemos hecho un subanálisis del estudio ICP Bypass, que se publicó el año pasado o este año en la Revista Española de Cardiología, de ver cómo son estos pacientes que sabemos que tienen un mal control de los lípidos, pero que están muy bien tratados. Están tratados, al fin y al cabo, casi todos por especialistas. Son pacientes con cardiopatía isquémica y antecedente de revascularización. Y lo que vimos es que los pacientes con disfunción renal son realmente pacientes de más alto riesgo. Son más mayores, tienen más factores de riesgo cardiovascular, tienen más diabetes, aunque no tienen tantas diferencias a nivel analítico en el control de los lípidos, y salvo la creatinina y el filtrado glomerular, que era lo esperable, no encontramos especialmente muchas diferencias. Tampoco encontramos diferencias relevantes en el tratamiento. Lo que sí que encontramos era una utilización de estatinas algo más bajo, los pacientes con disfunción renal, aunque como ven es muy alta, pero algo más bajo, probablemente reflejando el escepticismo que había respecto al tratamiento con las estatinas. Y estos son los resultados más interesantes. Lo que encontramos es que, obviamente, cuando los pacientes recibían más tratamientos hipolipemiantes, la presencia de un LDL por debajo de 100 era mucho más alta, pero de forma
llamativa o importante, encontramos que los pacientes que recibían la combinación de estatina más ezetimibe y además tenían disfunción renal, tenían una prevalencia más alta del LDL bien controlado. LDL por debajo de 70 era más bajo, que era también una cosa esperable, pero encontramos otra vez el mismo resultado. Los pacientes con tratamiento combinado lo que conseguían era un mejor control de los lípidos cuando recibían este tratamiento combinado. Esto puede significar que realmente la disfunción renal modifica la asociación del tratamiento combinado con el control de los lípidos. Esto se puede testar, esto se llama al fin y al cabo una interacción, que la asociación entre dos variables haya un factor de confusión, un factor modificador que se puede analizar y realmente es lo que encontramos, que existe esta interacción entre la función renal y la asociación del tratamiento combinado y por lo tanto a la hora de hacer un análisis multivariante hay que discriminar a los pacientes con y sin insuficiencia renal porque la insuficiencia renal, como hemos visto, modifica esta asociación y realmente lo que encontramos es que el tratamiento combinado se asociaba a tener LDL bajo únicamente en los pacientes con insuficiencia renal y creemos que esto casa bastante bien con los resultados del SARP, porque el SARP al fin y al cabo era un estudio de combinaciones en pacientes con insuficiencia renal, que era lo que no habían hecho los otros estudios de estatinas en pacientes con insuficiencia renal. Además existe también otra explicación lógica, no únicamente esta intelequia, si lo pueden considerar así, matemática. Sabemos que los pacientes con insuficiencia renal, especialmente con los pacientes con insuficiencia renal avanzada, modifican dramáticamente su metabolismo. Los que vemos enfermos lo sabemos que muchos al principio se hacen muy insulinoresistentes, pero luego empiezan a tener incluso hipoglucemias, empiezan a tener hipotensión, porque modifican dramáticamente su metabolismo y esto se refleja claramente también en los lípidos y sabemos que los pacientes con insuficiencia renal modifican la producción de LDL y sus niveles séricos dependen mucho más de la absorción que está claramente descrita por la sobreexpresión de receptores a nivel intestinal y aumentan mucho su absorción intestinal de colesterol, que casaría bastante bien con los resultados del SARP y con los resultados que hemos visto en este subanálisis del ICP bypass. Por lo tanto, volviendo a poner esta diapositiva sobre los puntos fuertes y débiles de cada combinación, yo creo que hoy en día la falta de evidencia de la combinación de estatina más ezetimibe ya no se puede sostener. El SARP muestra unos resultados positivos que son bastante aplastantes y que además concuerdan con la evidencia y con los datos que tenemos hoy en día. Y por tanto, a la hora de defender una combinación, creo que hoy por hoy esta sería la combinación más lógica, esperando todavía los resultados probablemente positivos o esperanzadores, o tendremos que ver qué es lo que pasa con la combinación de estatina más ácido nicotínico. Así que realmente mis conclusiones son que el objetivo de LDL colesterol por debajo de 70 en pacientes de alto riesgo está claramente establecido y esto no se va a modificar hoy por hoy. Lograr este objetivo hace necesaria la combinación de fármacos y polipemiantes. Y hoy por hoy la combinación de estatina más ezetimibe es actualmente la que cuenta con mayor evidencia, mayor eficacia clínica y además especialmente los pacientes de alto riesgo cardiovascular, como son los pacientes del SARP o como el subanálisis que he tratado de mostrar del ICP bypass. Nada más, muchas gracias.